Ahora vemos transmisión de los derechos. ¿Cuáles son las vicisitudes de los derechos? Lo que surge de la definición misma de acto jurídico. El acto que tiene por efecto la adquisición, la transferencia y la extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Esa es la definición de acto jurídico. Cuando vemos causa, cuando vemos acto jurídico, es lo que genera, lo que crea, lo que da origen al acto jurídico. Perdón, al acto jurídico, y eso es lo que genera el nacimiento o la adquisición de los derechos. Ahora, otra de las vicisitudes, ¿qué es lo que le puede pasar o cuáles son los efectos buscados por los actos jurídicos? No quiero crear un derecho, porque el derecho ya existe, lo que quiero es transferirlo, transmitirlo al derecho. O también puedo querer, o puede pasar, a través de un acto jurídico o de un hecho, que se produzca la extinción de los derechos, ¿verdad? Son todas las cosas que le pueden pasar, que son todos los efectos que pueden surgir a partir del acto jurídico. La adquisición, la transferencia o la extinción. El código anterior de Vélez hablaba de derechos y obligaciones, este código habla de relaciones y situaciones jurídicas. Hablando de transmisión de los derechos, tenemos en el artículo 398, justo el artículo siguiente, cuando terminan los dos artículos que regulan la inoponibilidad, 396 y 397, tenemos el 398, 399 y 400 que hablan de la transmisión de los derechos. Son tres artículos muy simples, muy fáciles, y uno de ellos es importantísimo. Es un principio general del derecho. El artículo 398 habla de transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles. ¿Por qué dice esto el código? Porque el derecho está hecho por y para el hombre. Por lo cual, lo que es de mi dominio, de mi propiedad, en principio y en general, yo puedo hacer lo que quiera. Ese es uno incluso de los efectos que tiene o las propiedades que surgen del derecho de dominio. Usar, gozar y disponer de las cosas. Y ese principio del derecho de dominio yo lo traspolo a todos los derechos, porque no hay derechos que no son el dominio, porque el dominio se aplica sobre cosas, y hay otros derechos que son sobre bienes inmateriales, como pueden ser los derechos intelectuales. Si soy el titular, tengo la soberanía como para elegir qué es lo que quiero hacer con ese derecho. Y en principio, en general, como regla general, puedo transmitirlo. Esa es la regla que establece la primera parte. Todos los derechos son transmisibles, es la regla. Y ahora vamos a ver cuáles son las excepciones. Es decir, ustedes al momento de, en el mundo jurídico negocial, tienen libertad para transferir, para transmitir los derechos de los cuales son titulares, salvo que haya una estipulación válida entre las partes. Es decir, así como las partes tienen la facultad a través de la herramienta del acto jurídico de constituir relaciones y situaciones jurídicas, también tienen la facultad de ponerse de acuerdo y de consensuar que ciertos derechos no van a poder ser transmitidos. Tampoco pueden transmitirse si resulta de una prohibición legal. Hay varias prohibiciones legales que establecen que los derechos, o que algunos derechos, no son transmisibles. Como por ejemplo, los derechos personalísimos, o por ejemplo los originados en el derecho de familia, no son por su naturaleza, no pueden ser transmisibles. Yo no puedo transmitir el derecho paterno-filial que tengo. Los derechos que surgen del principio de la responsabilidad parental, es decir, todos esos derechos y deberes que tengo sobre mis hijos menores, yo no lo puedo transferir porque son atribuidos legalmente en exclusiva a los progenitores. Tampoco pueden transmitirse los derechos si es que eso importa una transgresión a la buena fe, la moral, las buenas costumbres. Cuando hablamos de moral, buena fe y buenas costumbres, es una regla general donde pueden llegar a encuadrarse determinadas situaciones que no pueden estar previstas taxativamente o enumeradas en el código porque pueden ser diversas.
Ese es el principio de la transmisibilidad de los derechos en el ordenamiento jurídico argentino. Ahora, si bien todos los derechos son transmisibles, con algunas excepciones, el 399 me habla de una regla general, que es una regla general que surge de la lógica. No solamente es una norma jurídica, una regla jurídica, bueno, habla de regla general, pero lo que está haciendo es sentar un principio. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Este es un principio que surge y emana y proviene del derecho romano. Es un principio que se conoce como nemo plus iuris. El nemo plus iuris es un principio de derecho que implica que la extensión, la naturaleza, la composición del derecho que yo tengo es lo único que yo puedo transferir y transmitir a mis sucesores. Cuando hablo de sucesores, no se confundan creyendo que es la sucesión mortis causa o testamentaria. Sucesor es aquel que está después de mí. A mí me sucede el que viene después de mí. Si es por fallecimiento, ¿quiénes vienen después de mí? ¿Quiénes van a sucederme? Los que tengan vocación hereditaria. Es porque la ley lo dice. Pero si yo adquiero un bien y después lo transmito a mi sucesor, a otra persona, yo soy sucesor de parte de quien me lo transmitió, soy transmitente a quien viene después que mí, ¿en qué? En la posesión, en el dominio, en la propiedad de ese nuevo derecho. ¿Me van siguiendo? ¿Queda claro? Hágame así o así. Sería, por ejemplo, no sé si entendés bien, sería, por ejemplo, en el caso de que yo vendiera un inmueble, mi sucesor sería mi nuevo comprador. Exactamente. Cuando, bien. ¿Por qué puede usted vender el inmueble? ¿Por qué puede venderlo? Es la dueña. Exactamente, porque usted tiene el derecho sobre ese inmueble, porque ese inmueble le pertenece. Entonces, cuando usted lo venda, o cuando usted lo done, o cuando usted lo enajene por cualquier título, usted va a dejar de ser la dueña. ¿Quién va a pasar a reemplazarla? El adquirente. El nuevo adquirente. El nuevo adquirente será el dueño, el nuevo dueño. Él es su sucesor particular. Porque en el artículo siguiente me habla de quiénes son los sucesores. El 400 habla de sucesores diciendo que sucesor universal es aquel que recibe todo o una parte indivisa de el patrimonio de otra persona. Y sucesor singular es el que recibe un derecho en particular. Entonces, sucesor universal es el que va a recibir el patrimonio. Si yo recibo el patrimonio de una persona, significa que esa persona ya no existe, que ha fallecido. ¿Por qué? Porque si recibo el patrimonio, y el patrimonio es un atributo de la personalidad, que es vitalicio, que es inescindible de la persona, no puedo recibirlo en vida de esa persona. Es decir, si yo recibo un patrimonio es porque la otra persona ha fallecido, porque de otra manera no podría transmitir in totum, completamente mi patrimonio. Si no me muero, no puedo transmitir todo mi patrimonio. Lo que puedo transmitir son algunos derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales que puedo transmitir? Los que son transmisibles, los que están en el 398, en la primera parte que dice todos los derechos son transmisibles. Puedo transmitir, por ejemplo, un crédito. Alguien me debe plata. ¿Por qué? Porque yo se la he prestado y me lo deben. Pero resulta ser que yo también a su vez soy deudor de Patricio. Entonces yo le digo, Patricio, te transfiero el crédito que tengo de Eliana. Eliana me debe a mí y me ha dado un cheque.
ya lo hemos visto en bienes, bolilla 12, títulos al portador. Me ha dado un cheque y dice, páguese la suma de 10.000 pesos. Y yo a Patricio le debo 10.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Le transmito mi posesión de ese cheque, de ese instrumento. ¿Para qué? Para saldar mi deuda. Y ahora, ¿a quién le cobra Patricio? Le cobra a Eliana. ¿Qué he transmitido yo? Un derecho en particular, un crédito. Yo no puedo a Patricio transmitirle todo mi patrimonio y seguir con vida, porque el patrimonio es inescindible. Entonces, si Patricio va a ser mi sucesor, es porque él es el que viene después que mí en la titularidad de ese derecho. Si es de un derecho particular, es un sucesor particular. Pero si es el sucesor y que se hace adquirente de todo el patrimonio, es porque necesariamente yo me he muerto. Obviamente, eso cuando sucede, cuando hay un fallecimiento y se produce una herencia, se produce una sucesión hereditaria. Claro, lo ¿Quiénes demás son los que serían... van a recibir el patrimonio entero o una parte indivisa? ¿Por qué habla de una parte indivisa? Porque lo que se transmite es todo el patrimonio. ¿Pero a quién se transmite? No a una sola persona, se transmite a quienes sean los herederos. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, depende. Entonces cada uno de ellos no va a recibir una cosa determinada, sino una parte que en el momento de la transferencia, cuando se muere el causante y se produce por efecto de la ley la transferencia hereditaria de los bienes, no saben cuáles de los bienes le van a tocar en suerte. Puede ser que entre los hermanos, los parientes, yo me voy a quedar con la casa porque estoy viviendo en ella, llévate vos los 2 autos, me quedo con el terrenito, yo me hago cargo del negocio y se repartan voluntariamente. Perfecto. Eso va a pasar a una instancia posterior en el juicio sucesorio, que es cuando se adjudican los bienes. Este para vos, este para vos, este para vos. Pero hasta que eso no pase, todo el patrimonio está indiviso, no está dividido. Hay una masa que se llama masa hereditaria, que es la que se transfiere a los herederos. Entonces, por eso el artículo 400 habla de el que recibe todo o una parte indivisa. Si recibe una parte indivisa es porque hay más de un heredero. Si hubieran 2 herederos, ¿cuál es la parte indivisa que recibe cada uno? El 50% de la masa patrimonial, el 50% que puede estar compuesto por un solo bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el 50% de las acciones y derechos hereditarios sobre ese bien. ¿Qué vamos a tener que hacer después? O yo le compro a mi hermano, o mi hermano me lo compra a mí, o yo le dejo a él, él me lo deja a mí, o lo vendemos y nos repartimos. Todas esas cuestiones las van a ver en Civil 5. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Que el principio general de transmisibilidad de los derechos es que todos los derechos pueden transferirse, salvo los casos que están prohibidos por la ley. Por ejemplo, no se pueden transmitir los derechos personalísimos. Yo no puedo transmitir los derechos sobre mi propio cuerpo a un tercero. Yo no puedo transferir un derecho patrimonial jubilatorio. Si yo soy jubilado, no puedo decir, bueno, te transfiero mi jubilación. Puedo regalártela, puedo donártela a la jubilación, pero el jubilado, acreedor del crédito de los haberes jubilatorios, sigo siendo yo. No puedo transferir la calidad de jubilado, ¿se entiende? Puedo hacer una cesión de esos haberes, pero el acreedor sigo siendo yo. Y por regla general, que esto es lo más importante tal vez de estos 3 artículos, nadie puede transmitir un derecho mayor o mejor que el que tiene. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy condómino, ¿por qué puedo ser condómino? Porque no soy el exclusivo titular de la cosa, sino que somos 2 o 3 los dueños. Si yo soy condómino sobre un inmueble, significa que el derecho de dominio sobre ese inmueble está repartido también de forma indivisa entre quienes seamos los condóminos. Yo no puedo transferir un derecho de dominio porque no lo tengo. Tengo un derecho de condominio. Entonces, si
adquiero con mis hermanos un bien o con mis socios y compramos un inmueble, yo voy a ser titular, si somos dos socios, del 50% indiviso de ese inmueble. No es que yo soy titular del 50% de la parte derecha y mi condómino es titular de la parte izquierda. No, los dos somos condóminos del todo el derecho de dominio. Yo no puedo, en función del artículo 399, venderle a Patricio el derecho sobre todo el inmueble, porque yo no soy titular exclusivo, soy condómino. Esa es aplicación de este principio. Si yo solamente tengo condominio, que es un derecho menor que el dominio, no puedo transmitir el derecho de dominio. Si yo he recibido, o mejor dicho, volvamos al ejemplo, Patricio le debe al banco, y le debe al banco porque sacó un crédito para comprar una casa, y ese crédito está hipotecado, es decir, él le pide plata al banco, compra la casa y constituye a favor del banco una hipoteca. Si no devuelve el crédito, el banco remata la casa porque ejecuta la hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía. Bien. ¿Patricio puede vender la casa que está hipotecada a favor del banco? Sí, la puede vender. Pero la va a vender con la hipoteca. El derecho de dominio de Patricio no es pleno. Está restringido porque sobre él, sobre el derecho de dominio, pesa un derecho real de garantía, que es, como decía el anterior titular de cátedra, como una coronita que está arriba del derecho de dominio de la cosa. Puede vender la cosa, pero la cosa se mueve junto con el derecho, que es una restricción, una carga real. Entonces, si él compra, o mejor dicho, si Patricio me lo vende a mí, yo lo que estoy comprando es un inmueble hipotecado. El inmueble tiene una hipoteca, que significa que si no se paga la deuda, la hipoteca puede hacer que el inmueble se venda y el producido va al banco. Si yo compro el inmueble hipotecado, ¿puedo venderlo al inmueble como si estuviese libre de todo gravamen? No. ¿Por qué? Porque sería transferir un derecho más extenso que el que yo tengo. No tengo un derecho de dominio pleno y libre. Tengo un derecho de dominio, pero que tiene un gravamen, que es la hipoteca. No puedo transmitir más, ni puedo adquirir más de lo que mi transmitente tenía. Ese es el principio que ustedes tienen que tener en claro. El principio nemo plus juris. No se puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que se tiene. Hay algunas excepciones que ustedes la verán cuando estudien.